Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en una edición más de Aprendiendo Derecho. Hoy vamos a hablar un poquito de la materia penal. Hemos escuchado muchas ocasiones qué es lo que hace la autoridad tratando de investigar un delito o inclusive juzgar. Estamos en un sistema de justicia oral que ya estamos tocando pues los primeros 15 años de su entrada en vigencia y vamos a ver cómo ha ido funcionando y a qué efectivamente se refiere el legislador. Por eso el día de hoy tenemos el honor de presentar a ustedes un catedrático de la Universidad de Ciencias Jurídicas, un doctor ya en la materia y por supuesto también tiene una función importante en la práctica como juez de control en el estado de Morelos. Es un honor recibir al doctor Juan Carlos Jiménez Aquino. Qué gusto, maestro. Gracias, por acá. Doctor. Qué amable. Es un honor. Por su invitación. Y para mí también es un gusto y un honor estar compartiendo este espacio con ustedes, desde luego. Es un gran honor para nosotros como institución, como amigo. Tenemos la fortuna de haber estado juntos en Perú hace ya 10 años. Sí, ¿no? hace 10 años, en 2014, en noviembre, estuvimos juntos en un curso muy bueno con el doctor William Quiroz. Sí, ahí estuvimos. Qué tiempos aquellos. Pero bueno, creo que estos 10 años nos han servido para irnos preparando. Hoy tienes la fortuna de estar ya como su juzgador al interior del Tribunal Superior de Justicia. Eres juez de control. Actualmente soy como juez adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento. Estuve en juzgados de control en la sede de Jojutla, posteriormente como juez de actos de investigación y actualmente como juez de Tribunal de Enjuiciamiento. Ok, las actividades que realiza un juez de control, un juez de técnicas, un juez de enjuiciamiento, incluso un juez de ejecución, van ligadas. Simplemente van teniendo facultades por etapas procesales distintas, ¿no? Sí. ¿Qué es para que nuestro público pudiera entender? Primero, el juez de técnicas, ¿qué es lo que haría? Muy bien. Sí, para que la gente que no está familiarizada con, pues a lo mejor con lenguaje técnico, con estos temas, y nos puedan comprender, porque al final de cuentas la justicia es para la gente, ¿no? No es necesariamente para los abogados, es para la gente que necesita precisamente acudir a las instalaciones, a la Casa de la Justicia, y es a ellos a quienes se les hace, pues ese a quien nos debemos. Así es, incluso pues yo he tratado de tocar los temas precisamente de redacción de sentencia para manejar vocabularios que sean verdaderamente entendibles. En este caso, pues el juez de actos de investigación tiene una función que si bien no está como tal contemplada en la legislación, es una cuestión también administrativa, pues para también efectos de poder especializar a los jueces y equilibrar también las cargas de trabajo. La función en este caso del juez de actos de investigación es atender especialmente las órdenes de aprehensión cuando el Ministerio Público considere que tiene ya elementos para poder, en este caso, pedir una orden de aprehensión a efecto de que comparezca ante el juzgador. Acude precisamente, en este caso, a las autoridades judiciales y hay únicamente un solo juez de actos de investigación. Él es el que analiza precisamente si el Ministerio Público cumple con los requisitos que establece la Constitución en su artículo 16, que haya precisamente indicios que puedan establecer que se ha cometido un hecho aparentemente delictivo y desde luego pues la probabilidad en este caso de que una persona ha cometido ese hecho delictivo. Pero en este aspecto sobre las órdenes de aprehensión es muy importante el también poder establecer que existe la necesidad de cautela. Y este temita de necesidad de cautela es a veces algo que ahí todavía no está muy bien sentadas las bases porque es muy amplio. ¿Qué podemos entender por necesidad de cautela? Es precisamente, en este caso, determinar si es necesario expedir una orden de aprehensión o en su caso el juez puede determinar que no es necesario y que mejor lo citen. Pero esta cuestión todavía cuesta un poco de trabajo porque pues resulta, no es que quiera hablar mal, ¿no?, de ninguna institución para nada, pero pues es una cuestión didáctica, pero al fin y al cabo resulta que todos los ministerios públicos quieren que las personas sean citadas necesariamente por orden de aprehensión. Y no funciona así ese sistema. Hay asuntos que por su misma naturaleza no podemos determinar o estar expidiendo órdenes de aprehensión como si fuera regalar algo. Hay que en este caso pues establecer si la necesidad de cautela pues sí es necesaria. Y sobre todo porque en muchas ocasiones el Ministerio Público
sí a lo mejor tiene ya justificada la parte del hecho delictivo y la probabilidad de que una persona cometió este hecho delictivo, pero no siempre la necesidad de cautela. Claro. Delitos de amenazas, delitos de robos, infracciones en la primera, en la segunda, delitos en los que no hay a lo mejor implícita una violencia, pues de antemano ya tenemos como que cierta visión de que una necesidad de cautela no se va a probar en ese tipo de asuntos. No amerita el caso. No lo amerita. A menos que haya algo demasiado claro para poder establecer pues que no va a comparecer, que a lo mejor ya se le hayan hecho citaciones, que haya habido, en este caso por parte de la persona que está siendo investigada, pues que trate de evadir a las mismas autoridades judiciales, que bueno, en ese caso pues ya empiezan a elevar la necesidad de cautela. Esta necesidad de cautela pues también está enfocada a 3 aspectos. Ya hay criterios jurisprudenciales que qué es lo que se tiene que analizar, y es lo que se prevé también en este caso para las mismas medidas cautelares. La necesidad de cautela lo es para proteger al mismo procedimiento, para proteger también a las víctimas, que haya en este caso algún riesgo inminente con relación a una víctima, y desde luego pues también para proteger a la misma sociedad. Por ejemplo, un asunto en donde en una ocasión son por daños. Es una casa de unas personas que tienen una situación económica pues digámosle pues muy baja. Entonces pues un sujeto activo llega y le incendia la casa. Las razones por las cuales las haya realizado no es algo que se haya ventilado. Se manejaban ahí cuestiones de examoríos con una pareja. Entonces los daños estaban, pues realmente no eran tan elevados. Pero ya la sola circunstancia, por ejemplo, de que aun y cuando los daños no hayan sido demasiado elevados, pues ya la circunstancia de prenderle fuego a la casa de alguien, ¿no? Aunque la casa sea muy sencilla, sí, claro, de cartón, aun y cuando estén, digamos, la fracción segunda, en este caso de los delitos patrimoniales, pues ya es una cuestión alarmante. Sí. O sea, si ya hizo actividades que pueden poner en riesgo a la víctima, entonces en estos casos, si se opta mejor, pues ¿sabes qué? Una aprehensión. ¿Por qué? Porque ya tenemos un dato demasiado obvio que puede existir algún tipo de riesgo. Generalmente eso es lo que se analiza como juez de actos de investigación, y desde luego también las órdenes de cateo. En este caso, las órdenes de cateo pues lo son principalmente para poder determinar, en este caso, si el Ministerio Público está haciendo una investigación y tiene información que en determinado domicilio pueden encontrar o indicios que le ayuden, en este caso, a su investigación, pues es ahí cuando acuden ante el juez de actos de investigación, que en realidad es un juez de control, y para expedir en este caso la orden de aprehensión. En este caso también lo que se analiza para expedir una orden de cateo es también, en este caso, esa necesidad, y que si no va a ser más perjudicial ingresar a un domicilio que el propio indicio que quieran localizar, porque si se trata a lo mejor de un indicio que es muy evidente, un vehículo donde se trata, donde hay una familia, pues a lo mejor no sería necesario expedir una orden de aprehensión en donde está viviendo una familia. Es un vehículo que lo pueden encontrar. Primero hay que agotar, primero hay que preguntarle a esas personas si les gustaría cooperar con esa investigación. Ya si hay situaciones en las que no se permitan, pues bueno, van haciendo necesaria la expedición de una orden de cateo, pues para tener que allanarse precisamente al domicilio. Y otras de las actividades que se realizan en este caso como juez de actos de investigación son unas que realmente creo que es lo que más se lleva a cabo, que son precisamente el analizar, o en este caso el revisar la imposición de las medidas precautorias que solicita el Ministerio Público. Esto ha sido, ya lo pude notar, es alarmante, porque de por sí Morelos tiene ya, en este caso, ya está marcado como uno de los estados en donde más violencia en contra de las mujeres se han llevado. Entonces, la mayoría de los asuntos que ve el juez de actos de investigación, en su mayoría, son precisamente audiencias de medidas precautorias por parte de la gente del Ministerio Público. En su mayoría son, pues, precisamente en casos en donde se ha violentado, de violencia, ¿no? De violencia familiar. O sea, se acude ante el Ministerio Público, se le piden medidas de protección
Y esas medidas de protección tienen que ser ratificadas por un juez de actos de investigación en 3 días posteriores. Así es, sí. El código nos establece hasta 5 días para poder llevar a cabo esa audiencia para ratificarlas. Aquí sí debe quedar claro que las impone el Ministerio Público. Claro. Y estas medidas cautelares tienen una función muy específica porque en esa audiencia no se debate sobre si la persona cometió aparentemente un hecho delictivo, no lo hizo, sino que su función, como en materia familiar, son precautorias, van de la mano respecto a los principios de presunción de buena fe de las partes, porque una persona que llega a una autoridad como primera instancia diciéndole que ha sido agredida, pues necesariamente los protocolos de actuación pues es darle esa seguridad, ese respaldo, darle protección, sin en ese momento pues estar pidiendo demasiada información para ver si va a imponer o no una medida provisional, una medida precautoria. Lo mismo pasa también cuando llegan con el juez. El juez también en esa audiencia no se pone a revisar las declaraciones, sino únicamente, pues en este caso, que las medidas hayan sido acordes por parte del Ministerio Público. En este caso, pues las que se revisan, pues únicamente son aquellas que ya sean un poquito más graves, que impliquen el que hayan sacado del domicilio a una persona o que le hayan impedido acercarse a determinadas personas o víctimas en ese asunto. Es únicamente analizar si estas medidas, pues efectivamente cumplen esa función de cautelar la seguridad de la víctima. En general, pues estos son los 3 puntos que se ven por parte del juez de actos de investigación. Otras actividades también, que hay temas que se están en debate, que son con relación a las omisiones por parte de la gente del Ministerio Público. Sin embargo, también ya están empezando a surgir criterios a través de los tribunales federales, en el sentido de que ante las actividades u omisiones sobre la investigación, no sobre lo que prevé el artículo 258, que son sus formas de cómo se acaba la investigación, sino omisiones llanas, lisas, abstenciones. No es competente un juez de control. Es competente, en este caso, para revisar ese actor del Ministerio Público, los jueces federales. Entonces es mediante un amparo, así es. Entonces, pues ese tema está ahí porque todavía los ministerios públicos siguen llegando, las partes, víctimas, defensas, asesores, siguen llegando con el juez pidiéndole que le exija al Ministerio Público que investigue. Pero mientras no judicialicen un asunto, mientras no se la lleven el juez no puede intervenir también en la investigación por parte del agente del Ministerio Público. Estos son, en resumen, las actividades que se ven por parte del juez de actos de investigación. Doctor. Ok, eso está clarísimo. Nos has dejado francamente mucha claridad en todo lo que hace un juez de actos de investigación. Creo que nuestro público así va a coincidir con nosotros. ¿Y el juez de control como tal? Así ya el juez de control ya tiene una actividad ya más amplia. El juez de control ya es la primera instancia en donde se recibe todas las peticiones por parte del Ministerio Público cuando ya se inicia un asunto, ya sea con una persona detenida, o en este caso cuando una detenida por una flagrancia, o en este caso porque le están pidiendo, en este caso el juez de control, que convoque a una audiencia inicial. La actividad del juez de control inicia precisamente con una audiencia inicial. ¿Qué se ve en esta audiencia inicial? Si la persona llegó detenida por un caso de flagrancia, la primera audiencia es la que revisa precisamente la legalidad de la detención de esta persona. Aquí lo que se revisa, y a veces a 15 años, como estaba mencionando, a 15 años todavía ha tocado ver abogados que en la audiencia de control de detención se ponen a alegar cuestiones relacionadas al hecho delictivo de fondo. Entonces, pues también hay un juez de actos de control, que tiene una carga inmensa de trabajo. Resultaría más complicado si desde una audiencia nos vamos a poner a retirar a los abogados para que venga otro y nos vamos a saturar de trabajo. Entonces también con detenido menos, sí, ¿no? En un inicio había tesis en las que orientaban, decían a los juzgadores, pues que de cierta manera, lo voy a decir con estas palabras, ¿no? Como que apapacharan a las partes y los fueran orientando a cómo llevar a cabo las audiencias. Y en lo particular, no me gusta tampoco ser tan estricto con los abogados, únicamente abogado, en este momento estamos únicamente hablando sobre la detención, es sobre la detención. Entonces ya
orillarlo, ¿no? Para que Guiarlos, guiarlo, así. Y también, pues, sin en este caso, sin que se vaya a ver repercutido el derecho de defensa que tiene. Exacto. Bueno, el caso es que la primera audiencia se analiza la detención. Es analizar la actividad realmente de los policías. Si lo que hicieron los policías fue adecuado o no fue adecuado. En este caso, pues, los agentes de la policía tienen un gran poder. Tienen un gran poder porque el hecho de que puedan sentir, como lo prevé el artículo 16 de la Constitución, que puedan estar ante un hecho aparentemente delictivo, pues ya les da facultades pues muy amplias. Sí. Porque un hecho aparentemente delictivo pues puede depender, puede variar pues de persona a persona. Las para mí puede ser un hecho aparentemente delictivo de determinada actividad, para otro también puede resultar un hecho aparentemente delictivo. Y si nos vamos ya de plano muy rígidos, por ejemplo, la detención en los casos de las personas que van conduciendo vehículos a exceso de velocidad, ya de antemano ya está contemplado los delitos de conducción temeraria. De conducción temeraria, exactamente. Entonces, eso puede dar pauta a hacer detenciones y a veces pueden excederse los agentes de la policía. Pues precisamente en ese tipo de audiencias lo que nosotros vemos pues es si la actividad de los agentes de la policía fue adecuada. Ya después se resuelve una situación jurídica, es en donde sí vamos a determinar si esta persona efectivamente hay indicios de que cometió un hecho aparentemente delictivo y desde luego pues la responsabilidad, la probabilidad de que cometió ese hecho delictivo. Se analizan también la imposición de las medidas cautelares, que guarda mucha relación con lo que hablamos en este caso al momento de expedir una orden de aprehensión. Es otra vez la necesidad de cautela. Es ahí donde nuevamente pues se analiza qué tipo de medidas vamos a imponerle. Si es una persona que llegó de manera voluntaria ante una autoridad, pues bueno, no le vamos a poner medidas gravosas, ¿no? O sea, ya vimos su buena voluntad de que sí quiere cooperar. Y posteriormente, pues una de las partes más importantes del juez de control, pues es precisamente la etapa intermedia, que es en donde el Ministerio Público ofrece tanto también la defensa, las pruebas que van a ser materia ya de un juicio oral. Es una audiencia ya un poco más compleja porque ahí se disputan la aceptación o no de determinados medios de prueba y esta audiencia pues es la que ya le da la pauta precisamente a iniciar los juicios orales. Y en resumen, pues bueno, estas son las actividades que hacen los jueces de control en el Estado. De control. Ya la parte fundamental de este procedimiento es la etapa de enjuiciamiento. Así que es donde se va a determinar si una persona es declarada responsable o no. ¿Qué es lo que ocurre ahí en una audiencia donde hay 3 jueces? ¿Cómo se denominan esos jueces? ¿Qué es lo que desfila ante la presencia como para poder emitir los fallos? Así es, y ya en esta última etapa de enjuiciamiento o de juicio oral, también así conocida anteriormente, ya cambió esa denominación, son 3 jueces los que tienen a la vista precisamente todo un desfile probatorio. Se inicia a través del auto de apertura que en su momento le remitió el juez de control, donde le dice, mira, este es el auto de apertura, aquí van todas las pruebas que se le admitieron a la defensa y todas las pruebas que se le admitieron al Ministerio Público, al asesor jurídico o en este caso directamente de la víctima y de todas las partes. El juez lo que tiene que hacer pues es convocar una audiencia pues precisamente para empezar a desahogar todas y cada una de estas audiencias ante la presencia de 3 juzgadores, que es el juez presidente, que se encarga en este caso de dirigir el debate, de organizar precisamente el juicio oral, en compañía también de un juez relator que se va a encargar de hacer la sentencia, es el que tiene que estar poniendo ahí mayor atención, porque es al que no se le tiene que pasar nada. ¿Verdad? Y un juez tercero integrante que también tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque si resulta que van en contra de lo que está pensando, pues bueno, quien tendría que hacer la resolución le toca al juez integrante. Así es, al tercero integrante. Aquí es muy importante en este caso, pues, poner mucha importancia a la teoría del delito. Parece que se olvida la teoría del delito, incluso cuando iniciaron los juicios orales había algunos doctrinarios que tenían un sesgo en el que decían que la teoría del delito ya se había acabado.
pero realmente Al es que contrario, ¿no? Al contrario, es donde más se tiene que aprender precisamente la teoría del delito. Confundían la teoría del delito con teoría del caso. Así es, teoría del delito con teoría del caso, y tenemos que hacer un empate precisamente de la teoría del delito con la teoría del caso, Claro. porque yo se los he dicho, por ejemplo, a alumnos. No puede llegar un abogado a un juicio oral si no conoce la teoría del delito. Sí. No puede defender a alguien si no sabe cuáles son las figuras jurídicas que le pueden servir, como por ejemplo, pues en este caso, ya sea conocer las figuras como un dolo eventual, para poder atacar específicamente las partes débiles de la gente del Ministerio Público. A veces no conocen cuáles son los elementos realmente del delito cuando se habla de una acción, si se trata en este caso de una omisión o una comisión por omisión, detalles técnicos que si no los conocen, pues difícilmente van a poder defender a una persona. Entonces, pues ahí es donde uno se da cuenta como juez, como abogado, si los abogados saben empiezan a manejar términos correctos sobre la teoría del delito, él sí sabe. Entonces, pues ahí sí es muy necesario pues poner demasiada atención precisamente sobre este aspecto. Son cuestiones técnicas. Realmente en un juicio oral los jueces ya no hablan tanto como en etapas previas, como en las etapas de control. Ya no es realmente un protagonista el juzgador, ni las partes, ni el Ministerio Público, son los testigos. Posteriormente, cuando concluye esta actividad del desfile probatorio, pues toca la parte más importante, tomar la decisión, que se materializa a través de un fallo. Tienen 24 horas los jueces pues, para deliberar, para ponerse de acuerdo, para establecer pues qué fallo van a emitir, si uno de condena o uno de absolución. En el caso de que fuese un fallo de condena, pues bueno, se dicta y posteriormente pues se convoca ya a diversa audiencia para establecer cuál sería la pena más adecuada a imponerle, analizar el grado de culpabilidad, si es mínimo, si es máximo, para determinar cuál va a ser en este caso la pena que le van a imponer. Finalmente, después de esa audiencia, ya se convoca a una audiencia, en este caso a la última audiencia, que es la lectura de sentencia. Esa lectura de sentencia se les hace el conocimiento, se explica a las partes y posteriormente, pues para que pueda ser cumplida, se le remite todavía a otro juez, que es el juez de ejecución de las sentencias. Aquí hay que aclarar, no se trata de una etapa de ejecución, ¿no? O sea, los juicios acaban con la sentencia. El juez de ejecución no constituye en sí una etapa, pero pues es muy importante esa función, pues porque es el que va a hacer que le dé debido cumplimiento a estas sentencias. A mí me gusta una frase que en algún momento escuché, que dicen, ¿para qué queremos sentencias tan bonitas si no se van a cumplir? Lo más importante es que sean sentencias que sí puedan ser cumplidas. Y en este caso, pues el juez de ejecución, pues es el que se encarga de ver. Tiene que vigilar esta actividad, sí, que se cumpla todo lo que los jueces condenaron. Es que es un rol interesante, muy, muy interesante el juez de ejecución de sanciones, porque el trabajo del Poder Judicial llegaba hasta el dictado de la sentencia. Dictaba la sentencia, las partes podían apelar, inclusive interponer un amparo. Llegaba el fallo y el Poder Judicial acabó su chamba. Ahora le toca al Ejecutivo ejecutar la sanción. Y era la autoridad interna del propio penal, las autoridades penitenciarias, las que atendían las peticiones del sentenciado. Hoy en día hay un juez de ejecución de sentencias al que se le puede solicitar autorización para que el sentenciado pueda salir a darle cristiana sepultura a un familiar cercano que falleció. Y se valora y se evalúan las cosas y decide si sí o no. Si está enfermo y tiene que salir a que lo atiendan al exterior a otro hospital, igual. Inclusive, si se cumple la edad de 70 años, se padece alguna enfermedad y se tiene la posibilidad de intercambiar ya la sanción impuesta por una domiciliaria. Todo eso, el juez de ejecución de sanciones puede determinarlo. Así es, sí, el juez ese tiene esa función, y no necesariamente de las personas que están sentenciadas, también de las personas que están a través de una medida cautelar de prisión preventiva. Se trata de que los jueces absorban estas actividades. En Estados Unidos, por ejemplo, le llaman juez de cárcel. Se escucha la palabra medio extraña, pero no es grosería, o sea, es una manera nada más de decir, porque
atiende Solo precisamente detenidos. todas las actividades que se ven al interior precisamente de un centro de reinserción social. Y este juez de ejecución, juez de cárcel, ¿qué es lo que analiza? Primeramente, o sea, dentro de sus funciones importantes, pues es el de poder determinar si las personas que ya están por cumplir o por completar la condena a la que fueron sentenciados, se las pueda en este caso sustituir por algo distinto, por un beneficio preliberacional, si obtuvieron buena conducta, si cumplieron con determinados planes dentro del interior, porque pues el interior de un centro de reinserción social pues es también toda una composición en la que no nada más están perdiendo un tiempo, sino que se les dan precisamente herramientas para que puedan en lo subsecuente, cuando salgan, cuando tengan libertad, pues herramientas para que puedan subsistir por sí mismos. Es como una especie de escuela, les enseñan a trabajar, les enseñan actividades para hacer, por ejemplo, panadería, artesanías, oficios. Y el juez de ejecución, cuando ve que una persona ha cumplido, puede optar, porque él rige sobre él va a determinar, el juez de ejecución, si está en condiciones esa persona de poder salir antes o de no salir. Anteriormente, efectivamente, esas actividades le estaban encomendadas a las mismas autoridades administrativas, penitenciarias. Actualmente, pues a través de la reforma precisamente de 2008, pues no, se crea precisamente ya esta figura del juez de ejecución. También otras de sus actividades, que son las que ven, pues es todo lo que acontece en un centro penitenciario, que si a una persona la castigaron, a ver si ese castigo está efectivamente justificado, que si los traslados voluntarios o involuntarios, es un tema ya ahí complejo y difícil, porque pues actualmente hay muchos centros penitenciarios. En Morelos tenemos un ceferezo de puras mujeres. Entonces llegan las personas, las trasladan de otros estados, donde están compurgando sentencias que impusieron otros estados, y llegan a Morelos, y quien tiene que absorber en este caso la competencia, el juez de Morelos, el de primera instancia o el de segunda instancia. Son temas a veces que todavía no ha habido como que criterios bien establecidos de quiénes tendrían que absorber este tipo de competencias, y eso pues en definitiva dificulta, porque pues son ceferezos gigantescos, en donde pues que un solo juez es imposible. No puede atender todas esas peticiones. Es imposible. Oye, es padrísimo. Complicado. La verdad, padrísimo. Ha cambiado la modalidad. Pero, híjole, el tiempo se agota desafortunadamente. Gracias por participar, por Gracias a usted. Darnos a conocer todo lo que sabes, porque esto, pues, por supuesto, que nos ayuda a mejorar la sociedad. Muy agradecidos contigo. Al contrario, mi querido doctor. Y gracias a usted, porque por usted hacemos los programas. Hasta la próxima. Hasta luego.